Buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo León, juez segundo del Circuito Penal de la Ciudad de Bogotá y soy la persona que dirigirá esta audiencia preparatoria donde se le otorga el derecho a la defensa del imputado Daniel Villamizar Cárdenas a aportar las pruebas que sean necesarias referente a este caso. Teniendo en cuenta que la Fiscalía ya aportó las evidencias para las cuales se realizó la captura del imputado y quien se encuentra en las instalaciones de un centro carcelario, a continuación se dará inicio a la audiencia. Siendo las 20 horas del día 4 de mayo del 2021, el suscrito Juan Pablo León Silva, juez segundo del Circuito Penal de la Ciudad de Bogotá, da inicio a esta audiencia preparatoria. De acuerdo a la Ley 30 de 1986 colombiana, donde se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Procedemos al inicio de la audiencia dándole la palabra al señor abogado del imputado. Proceda. Buenas noches. Mi nombre es Tatiana Camargo, abogada de profesión, número de tarjeta profesional 18128 del Consejo Superior de la Judicatura, máster en Derecho Penal de la Universidad de Los Ángeles, abogada defensora del señor Daniel Villamizar Cárdenas. Se solicita el respectivo peritaje a la doctora Andrea Guerrero con el fin de determinar el estado mental actual del señor Daniel Villamizar Cárdenas y determinar si presentaba al momento de los presuntos hechos alguna circunstancia psicológica que interfiriera con su capacidad de comprensión y autodeterminación, si presentaba la calidad de adicto a algún estupefaciente y al momento de los hechos obraba en alguna circunstancia asociada a la marginalidad, pobreza extrema o ignorancia. Señorita Guerrero, ¿podría indicarle al tribunal cuál es su profesión? Muy buenas noches, honorable juez y respetada abogada. Mi nombre es Andrea Guerrero Zapata, soy psicóloga egresada de la Universidad de los Andes de Bogotá, especialista y magíster en psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás. Soy psicofisióloga forense con experiencia en el área clínica y jurídica en las entidades del sector público y privado. Además, cuento con experiencia como docente universitaria de pregrado y posgrado de psicología jurídica, psicología forense e investigación científica. Recibí la petición de la abogada Tatiana Camargo para realizar este peritaje, en el cual el elemento que me fue aportado para el estudio es copia de la historia clínica psiquiátrica de Daniel Villamizar Cárdenas, emitida por la Clínica Duarte de Bogotá. Los objetivos de esta evaluación diagnóstica son: determinar el estado mental del evaluado al momento actual, evaluar la posible presencia de trastornos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, evaluar el estado mental del evaluado al momento de los hechos con el fin de determinar su capacidad de cognición y autodeterminación frente a los hechos investigados, determinar la presencia o no de circunstancias de vulnerabilidad psicosocial en el evaluado antes de la captura. Para la realización de la evaluación psicológica forense se inició tomando el consentimiento informado a los padres debido a información dada por el abogado sobre posible discapacidad intelectual. Posteriormente se realizaron 5 sesiones con el evaluado, todas en el centro carcelario donde éste se encuentra recluido. En la primera sesión se procedió a la toma del consentimiento informado por parte del evaluado. Se realizó una entrevista psicológica forense a Daniel Cárdenas Villamizar, exploración del estado mental y prueba minimenta, los cuales arrojaron como resultado un puntaje de 23 de un máximo posible de 30, tomando como punto de cohorte para sospecha de patología 24, indicando la presencia de dificultades cognitivas. En el área temporal presenta dificultades no ubicando el día correcto de la aplicación de la prueba. Está orientado en mes y año, presenta orientación espacial, no presentó dificultades en recuerdo inmediato, pero sí en recuerdo diferido. Es decir, su memoria a corto plazo funciona sin mayores dificultades, pero tiene problemas para evocar el recuerdo. Se evidencian también dificultades de atención y cálculo. Ante el puntaje bajo obtenido en el Minimental y las alteraciones en el examen mental, en el segundo encuentro se aplicó la evaluación cognitiva Montreal-Moca. El puntaje obtenido en esta prueba por parte del evaluado fue de 2, en un máximo de 30. Un puntaje se considera normal cuando es superior a 26. Este puntaje bajo en el evaluado sugiere que hay indicadores compatibles con deterioro cognitivo. Presenta dificultades visoespaciales asociadas a deterioro en funciones ejecutivas, problemas para la identificación de objetos, problemas
para focalizar y atender al cálculo. Baja capacidad de abstracción que se traduce en pensamiento de tipo concreto y dificultades de evocación del recuerdo. Adicional a eso, se aplicó el cuestionario de salud general Gorbet GHQ 28. Los puntajes obtenidos por el evaluado en esta prueba de screening de percepción de salud son los siguientes. Después de 6 se considera como positivo, en puntajes inferiores a 6 son negativos. En síntomas somáticos puntuó 6, en ansiedad e insomnio puntuó 5, en depresión, en disfunción social puntuó 3, esto quiere decir negativo, y en depresión puntuó 6. En cualquier escala de indicador son positivos de malestar en salud en esa esfera. Estos datos indican que el evaluado reporta sentirse en las últimas semanas enfermo, con dolores de cabeza, escalofríos y síntomas de ansiedad que lo llevan a experimentar tensión, mal humor, pérdida de interés e ideas de muerte, sensación y pérdida de control. No reporta síntomas asociados a problemas en sus relaciones interpersonales. Por tanto, esa escala resulta negativa ya que presenta una puntuación por debajo del punto de Cohen. También se aplicó la escala de Plutchik. Los resultados obtenidos en esta prueba indican la presencia de impulsividad como rasgo de la personalidad del evaluado, obteniendo un puntaje de 30 en un máximo de 45 posible. Se tiene como punto de corte para impulsividad un puntaje de 20. El evaluado manifiesta tener dificultades para manejar el dinero, impulsos de tipo fisiológico generando atracones de comida, impulsividad motora, ser impaciente y poco cauteloso. Reporta igualmente tener problemas para finalizar tareas empezadas, focalizar atención y controlar sus emociones. En ese mismo día se aplica el inventario clínico multiaxial de Million y los puntajes obtenidos en este evaluado por el evaluado registran el siguiente perfil. Como el honorable juez puede analizar y puede observar en el informe que se le fue entregado, y está gráficamente establecido cuál fue el puntaje que arrojó. A manera de resultado, el perfil válido es interpretable y se observa que el evaluado tiene tendencia hacia la deseabilidad social, es decir, el deseo de mostrarse como más adaptado y ajustado de lo que en realidad es. Algunos ítems no eran comprendidos plenamente por el evaluado, requiriendo apoyo en la lectura y verificación de la respuesta. Para la interpretación solo se tienen en cuenta puntajes por encima de 75. En este caso, el evaluado presenta dentro de los patrones clínicos de personalidad rasgos obsesivos compulsivos, puntuando T76 sin patología grave de la personalidad frente a síndromes clínicos. Se evidencia un posible trastorno de ansiedad con un puntaje T78 y no presenta síndromes clínicos graves. Estos rasgos obsesivos compulsivos indican que el evaluado presenta poca flexibilidad en su personalidad. Le preocupa el orden, el control y las rutinas a expensas de la flexibilidad. La espontaneidad y la eficiencia. No presenta trastornos de la personalidad. Refiere tener dificultades con consumo de sustancias psicoactivas. Al presentar tendencia a la deseabilidad social y mostrarse de forma positiva entre la prueba, es posible que los puntajes reales estén más altos de lo que informa la prueba. En el tercer encuentro se aplica la prueba Europasi. Una vez aplicado el modelo de valoración de gravedad de la adicción, se encontró información sobre el consumo de diversas sustancias psicoactivas. Dicha información quedó consignada en las áreas de funcionamiento. El perfil de la gravedad del evaluado según la evaluadora es de acuerdo a la siguiente escala: 0 nada, 1 leve, 2 moderada, 3 considerable y 4 extrema. Se encuentra, por tanto, discrepancia en la valoración de la gravedad. Sin embargo, el usuario reconoce el consumo de marihuana, pero la considera un problema moderado. Refiere que requiere tratamiento médico, pero por dificultades en salud física, no por el consumo en sí. De igual forma, no ve necesario ni urgente el tratamiento por dificultades en su salud mental. Además, se aplicó el test breve de inteligencia de Kaufman, donde en esta prueba se presentan dos subtests, un vocabulario y un matrices. A continuación les voy a dar una breve explicación de qué consiste el test de vocabulario y el test matriz. El test vocabulario mide la habilidad verbal que requieren las respuestas orales. Se evalúan habilidades verbales, desarrollo del lenguaje, formación de conceptos verbales y caudal de información.
Con respecto a las matrices, se miden las habilidades no verbales y capacidad para resolver nuevos problemas. Evalúa la capacidad para resolver problemas de razonamiento a través de estímulos visuales, tanto figurativos como abstractos. Los resultados obtenidos al emplear esta prueba en Daniel indican que en su prueba de vocabulario la puntuación del evaluado es de 40, lo cual podría llegar como máximo a 55 debido al margen de error y al intervalo de confianza. Este puntaje, catalogado como muy bajo, muestra que el evaluado presenta pocas habilidades verbales, tiene un pobre desarrollo del lenguaje, limitados conceptos verbales y poco caudal de la información. Esto lleva a tener un limitado vocabulario expresivo, dificultades para comprender determinadas definiciones, incluso cotidianas. Con respecto a la subprueba de matrices, marcan una puntuación de 42, lo cual podría llegar como máximo a 53 debido al margen de error e intervalos de confianza. Este puntaje, catalogado como muy bajo, muestra que el evaluado presenta también pocas habilidades no verbales. Tiene una limitada capacidad de resolver nuevos problemas de razonamiento a través de estímulos visuales tanto figurativos como abstractos. Indica la presencia de pensamiento concreto con muy baja capacidad de abstracción. En el cuarto encuentro se aplica el test breve de inteligencia de Reynolds e igualmente el señor Daniel Villamizar Cárdenas nos indica las dificultades expresadas en la aplicación de la prueba. Buscó confirmar los resultados con la aplicación de otra prueba de inteligencia, en este caso la prueba RIES. Para la obtención del índice de inteligencia general se requiere la aplicación de 4 subpruebas que miden la inteligencia no verbal. En ellas se incluyen adivinanzas, analogías verbales, categorías y figuras incompletas. En la tabla se puede inferir que Daniel tiene un coeficiente intelectual de 48. Esto nos indica que la edad mental es de 10 años, 8 meses. Sin embargo, si nos vamos por el máximo puntaje en el rango del coeficiente intelectual, que son 58 puntos, la edad mental de Daniel Cárdenas Villamizar no podría ser superior a los 10 años. Contrastando esto con el DSM-5, se puede diagnosticar principalmente una discapacidad intelectual leve. Esto indica un trastorno del desarrollo intelectual con código 317 F70. Y como diagnóstico secundario podríamos indicar problema educativo y otro problema relacionado con el empleo, que se codifican con B62.3 y B62.29. A manera de conclusión, honorable juez y respetada abogada, podemos indicar que Daniel presenta rasgos límites en su personalidad que lo llevan a experimentar miedo a ser abandonado, manipulación para evitar el abandono y conductas impulsivas y episodios de parasuicidio y rasgos obsesivos que lo llevan a ser poco flexible. No presenta trastornos de la personalidad, como ya lo hice en el contraste con el DSM-5. Y en cuanto a la inteligencia, presenta una discapacidad intelectual leve, con un coeficiente intelectual de 48 que le ha generado problemas escolares y ocupacionales, dificultades en la regulación de las emociones y el comportamiento, el cual no es apropiado para la edad. Presenta una comprensión limitada de las situaciones sociales. Su capacidad de juicio y raciocinio es inmadura para la edad, mostrando una edad mental aproximadamente de 12 años. Con referencia al consumo de sustancias psicoactivas, presenta un trastorno por consumo de cannabis moderado, actualmente en medio controlado, que es la cárcel. Daniel manifestaba que es completamente imposible tratar de encontrar el cannabis en la cárcel y además que él está colocando de su parte para subsistir a este proceso. Sobre los hechos investigados, presenta disminución en su capacidad para comprender la licitud de los mismos y las consecuencias derivadas de ello. De igual forma, se observa impulsividad en su conducta, en comorbilidad en consumo de sustancias psicoactivas que pueden alterar la capacidad volitiva. Volitiva se traduce al autocontención. Anterior a la reclusión, presentaba circunstancias de vulnerabilidad psicosocial asociadas a la habitabilidad en calle, consumo de sustancias psicoactivas, desescolarización, problemas de empleabilidad y dificultades familiares. Esto es
a lo que se traduce y a lo que se informe que ya fue presentado a usted, honorable juez. Bueno, muchas gracias, doctora. ¿El señor abogado tiene algo que más aportar, algo que más, alguna diligencia en el cual nos demuestre alguna situación que apoye lo que dice la doctora Andrea referente a este caso del señor Daniel Villamizar? No, señor juez, ya todos los informes, pruebas y demás referentes a la doctora Andrea y todas las evidencias que yo tengo para el caso fueron entregadas en su escritorio. Bueno, esta sala, en representación del juez, da unos minutos para verificar toda la documentación que ustedes aportan y poder emitir juicio referente al señor Daniel. Damos una sesión de unos 5 minutos mientras que verifico y analizo los documentos aportados. La señora psicóloga Andrea, quería hacerle entrar en una pregunta. Cuando usted habla de la inteligencia que presenta una discapacidad intelectual leve, que le ha generado problemas escolares y ocupacionales al señor Daniel, y que en su edad promedio se mantiene con una aproximación de unos 12 años, ¿cuáles son las bases científicas en las cuales usted experimentó, analizó y pudo contrarrestar que esto se evidencia en el señor Daniel Villamizar? Honorable juez, le voy a dar respuesta a su pregunta iniciando para explicarle el concepto de la escala de inteligencia de Reynolds-Rías, que fue la que fue aplicada al señor Daniel Villamizar Cárdenas. Esta prueba tiene como fin evaluar la capacidad intelectual y la memoria en niños, adolescentes y adultos. Fue creada por Reynolds y Campus en 2003. Cuenta con una adaptación española del año 2009 y proporciona un índice de inteligencia verbal a partir de los resultados de 2 pruebas, como ya lo había explicado anteriormente, adivinanzas y analogías verbales, y un índice de inteligencia no verbal a partir de los resultados de otras categorías y figuras completas. La suma transformada de las puntuaciones T de las 4 pruebas dan como resultado el índice de inteligencia general, que es una estimación sintética de la inteligencia global. Cuando fue aplicada esta prueba al señor Daniel Villamizar Cárdenas, se obtiene una puntuación de adivinanzas 36, categorías 53. Este es el puntaje directo. Analogías verbales 22 y figuras incompletas 27. Puntuación con T en la parte verbal nos indica 53 y en la no verbal 57. Esto siendo un indicador, tomando la edad cronológica por el coeficiente intelectual dividido en 100, nos arroja un coeficiente intelectual de 48. Indica que la edad mental de Daniel es de 10 años. Cuando yo afirmo que Daniel se ve afectado en su comportamiento y que este nivel de inteligencia o esta discapacidad intelectual leve le genera problemas escolares y ocupacionales, estoy afirmando además que al tener un coeficiente intelectual tan bajo no se puede desenvolver en una sociedad como lo haría una persona de 21 años. Además de aplicar el inventario clínico multiaxial de Million, que también nos arroja una puntuación por debajo de lo establecido,
indica que el evaluado presenta poca flexibilidad en su personalidad, le preocupa el orden y el control y las rutinas a expensas de la flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia. Esto nos indica que él no puede desenvolverse en una sociedad de la forma que corresponde a un hombre de 21 años, ya que su edad mental nos arroja 10 años, en base a estas pruebas que se le fueron aplicadas. Bueno, muchas gracias, doctor Andrea. Déjeme analizar acá mi cuadro y ya conforme a lo anterior dicho, damos un dictamen sobre esta audiencia. Con mucho gusto. Se abre nuevamente esta sala de audiencia para tomar indicaciones y omitir un juicio de acuerdo a las bases fundamentadas tanto por la Fiscalía como la parte de la defensa del señor Daniel Villamizar Cárdenas. Será sentenciada de acuerdo a las pruebas obtenidas por la Fiscalía y las presentadas por la defensa, teniendo en cuenta que el imputado se encuentra en un centro en el establecimiento carcelario de la ciudad de Bogotá. Este despacho emite el siguiente oficio con orden de cumplimiento, chicos, vamos retomando por ante acá las autoridades competentes. nuevamente en la tutoría. La situación que se indica a partir del momento es de entero cumplimiento a nivel nacional emitida por este despacho. Observando que las pruebas otorgadas por el ente defensor y verificando que tales pruebas se basan en hechos científicos y reales, se determina que el individuo de nombre Daniel Villamizar Cárdenas y con cédula de ciudadanía 4376321 de la ciudad de Bogotá presenta ciertos indicios a los que no contrasta con la realidad y que necesita ayuda de profesionales en la materia, se ordena a los entes competentes la salida de la institución carcelaria y el traslado de inmediato a un centro de rehabilitación donde se les debe garantizar la permanencia por un periodo de 18 meses en un centro especializado para dichas personas que padecen estos problemas, entre comillas, centro de rehabilitación, donde se le brinde la ayuda profesional y necesaria para lograr su recuperación y socialización del individuo, presentándose a este despacho al término de 18 meses de rehabilitación con certificados de sus diagnósticos para imputar o denegar cualquier situación. Se impulsa copias a los entes competentes de dicha sentencia desarrollada y terminada el día de hoy a las 20:50. Léase y cúmplase. Se termina esta audiencia. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, honorable juez. Muchas gracias.